es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Por todo el daño que le ha hecho al Perú, yo vengo aquí a notificarle que el 28 de julio usted no podrá volver a fugarse del país. Olivera, muchísimas gracias. Y les recordamos a los... Hola, ¿cómo están, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Alan García y su posible muerte. Quizás está oculto. Ya van saliendo muchísimas fotos, pero muchísimas, que prueban que el mandatario, expresidente de Perú, sigue con vida. Múltiples fotos que prueban la veracidad de esto. Cantidades de teorías que salen recientemente. Algunas que cuentan que él se cambió de rostro, que se disfrazó de mujer, que realmente está muerto y que huyó del país. Si está vivo, analicemos esa parte. Si está vivo, ¿a dónde iría? Sabemos que Alan García tiene muchos problemas con el Perú, de hecho le debe muchísimo dinero. Si él dejase el país por ese tipo de problema, la familia debería cargar con los cargos, pero puede ser que lo ha hecho por un tema de seguro. Si él se declara como muerto, el seguro cubriría todos los gastos o todos los problemas de él. Se le vería de muchísimos problemas, pero ¿por qué dejar a toda su familia y a todas las personas que creían en él? Porque recordemos, él es parte de un partido político, el cual es el APRA, y el cual tiene a mucho respaldo de mucha gente. La mayoría de la gente llegó a la conclusión de que él sigue vivo porque no se ha encontrado ninguna foto. Acá vas a ver fotos que sí se puede ver claramente de que él sí puede estar muerto. Obviamente están con una relación diferente o lo pixeleadas porque no puedo mostrarlo en YouTube. Es verdad que lo de que está vivo puede ser cierto porque da la casualidad que no hay ningún tipo de afirmación. O sea, nadie lo vio salir de el lugar de la escena o llegar al hospital, nadie supo nada. Se supo la noticia cuando ya estaba intervenido. ¿Por qué los medios tardaron tanto tiempo en darse cuenta de esto? ¿Por qué se filtró una supuesta foto de Alan García? ¿Por qué se expuso esto de la muerte de Alan García en un tiempo tan repentino, cuando no se estaba hablando de ningún político? Y la teoría más rara que me acabo de encontrar es de que Alan García fue raptado por una organización mucho más secreta. Y estos dejaron a la familia inventar una historia, conste a un cuerpo, para que pueda estar en el hospital, con el nombre de Alan García. Porque la verdad es que está inconcluso el caso, y hay tantos huecos argumentativos en el mismo, que podría pasar cualquier cosa. Si os gustó el video informativo, dale like, suscríbete para más. Soy Nate Dixon, nos vemos en un gran nuevo video. Bye bye.